La finca Cortijo Guadiana tiene 1.800 hectáreas, 1.500 de ellas de olivar. Pero estos parajes son mucho más que un monocultivo, son un bosque en el que convive el árbol milenario con otras especies mediterráneas que dan cobijo a cientos de pobladores. Rapaces, diurnas, nocturnas, mamíferos, diferentes cantidades de hormigas, tejones, jabalíes, ciervos, es decir, una gran biodiversidad que al final forma un gran equilibrio, un gran ecosistema. De momento, lo que se ha documentado tras un seguimiento exhaustivo por parte de SEO son las aves recogidas en la primera guía de este tipo en el olivar. Hemos encontrado 114 especies de aves, ¿no? Es el 85% de las aves que hay en el Parque Nacional de Guadarrama, o es más del 60% de las aves que podemos encontrar en el Parque Natural de Cazorla y Segura y Las Villas, ¿no? Que es el parque natural más grande de Europa y uno de los que más diversidad de aves tiene. En cualquier época del año puedes ver aves, una comunidad de aves muy interesante, desde las reproductoras que crían en los olivos, como los jilgueros, las especies más comunes como los pardillos, las perdices en el suelo, los mochuelos, pero luego ya, por ejemplo, en la época de migración pasan muchas especies, como los papamoscas, los mosquiteros, ahora ya se ven por allí, las currucas que ya se están asentando. Hemos llegado a detectar especies que nos ha sorprendido a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el ruiseñor peche azul es un ave difícil de encontrar y lo hemos encontrado. Luego una comunidad de rapaces muy interesante. Ahí hemos visto águila real, halcón peregrino, un montón de aves con mucho valor de conservación. Por ejemplo, la alzacola, que es una especie que está catalogada como amenazada y que es ya difícil ver en los olivares, ¿no? Y también, por ejemplo, el alcaudón real, también lo hemos visto aquí. Una buena densidad de tórtola europea, que es también una especie que está atravesando un mal momento. Cortijo Guadiana lleva años implantando pequeñas medidas medioambientales, pues, por ejemplo, protegiendo las líneas de electricidad, creando pequeñas nidificaciones, humedales, es decir, son pequeñas acciones, pequeñas medidas que ayudan y que fomentan esta biodiversidad. Hemos reforestado zonas improductivas, hemos plantado aromáticas, hemos puesto cajas nido, hoteles de insectos, es decir, pequeñas cosas que lo que vamos haciendo es crear ecosistemas y favorecer las cadenas tróficas y volver al equilibrio y volver la vida al campo. Todo el mundo recuerda o tiene en su cabeza cómo estaban los mochuelos, ¿no? O las lechuzas en los olivares. A eso hay que volver, ¿no? El olivar es una gran fuente de vida y si le damos las herramientas o hacemos diferentes medidas podemos conseguir fomentar y tener campos totalmente ricos. El agua de las balsas, cuyo principal fin es el riego de los olivos, también, en menor medida, es fuente de vida para las aves que viven o visitan la finca. La agricultura productivista tuvo su momento y ya pasó. Todo el mundo tiene claro que esa agricultura no puede ser sostenible. Todo el mundo tiene claro cuál es el cambio climático, las lluvias torrenciales, los incendios. Todo el mundo tiene claro que algo y que la agricultura tiene que cambiar. Un cambio que ya está marcando la Unión Europea. Sin duda, ya estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así lo mostraron. La nueva PAC, que entrará, si Dios quiere, en el 2023, todo apuesta por una agricultura sostenible, por los beneficios intangibles que la agricultura aporta, que son muchísimos y que tenemos que cuidarlos y valorarlos, y que sin duda la agricultura es el pulmón, es lo que mueve todo y tenemos la obligación todos de ir en esa línea, ¿no? Y más que cuando encima repercute en tu finca y permite tener pues campos totalmente ricos. Son bosques, no un erial, no solamente producimos aceitunas, sino que somos conservadores del paisaje, cuidadores del suelo.
posible tener una finca productiva, porque al final nosotros vendemos aceite, y una finca totalmente biodiversa, rica y sostenible. Hemos abolido totalmente el uso de pesticidas, ¿no? A apostar por las cubiertas vegetales diversas, ricas, que crean, que te hacen un suelo mucho más poroso, mucho más rico. Si tú tienes, fomenta la biodiversidad, va a hacer que no tengas plaga, por ejemplo, o no sea tan acusada la plaga de la mosca del olivo o la mosca del pride, porque tienes animales auxiliares que te controlan esa plaga. Ningún insecto es plaga, puede que le quitamos sus depredadores, y por tanto, al final sí que es posible y que todo repercute en que tú vas a tener un campo mucho más sano y que va a tener producciones mucho más constantes. Todo el mundo, no, Jaén es monocultivo, no, Jaén es policultivo, si tenemos cubiertas, si tenemos manchas de encina, si plantamos aromáticas, nuestra finca es un policultivo. Demuestra el potencial de recuperar biodiversidad que tiene el olivar, la cantidad de especies de flora y fauna que puede tener un olivar. Es fantástico, ¿no? Es trabajar en una finca donde vemos que es posible producir, pero de una manera sostenible, biodiversa, fantástico. Esta guía de aves es un buen ejemplo de la riqueza de estos bosques, dominados por el olivo, pero que encierran mucho más de lo que se aprecia con una mirada superficial.